Capítulo 17. Kararagi. País de la reinvención. Arco segundo. El país de la reinvención, Kararagi. 2 meses desde la última muerte, 5 muertes. Todo estaba oscuro, completamente oscuro. Subaru se encontraba rodeado de sombras, las cuales le observaban a la distancia, sin atreverse a acercársele. Parpadeando, Subaru intentó comprender dónde se encontraba. Lo último que recordaba era que había estado trabajando en varios nuevos diseños que aún carecían de los detalles finales. La carencia de brillo era tan extrema, que le era imposible ver incluso la punta de su nariz. Instintivamente, Subaru pensó en llevar sus manos frente a sus ojos, pero entonces lo notó. Tenía las palmas de sus manos alrededor de algo, y por mucho que se esforzaba por soltarlo, le resultaba imposible. Subaru sabía que tenía que soltarlo, fuera lo que fuera. No estaba seguro de la razón, pero su instinto no mentía. Tenía que soltar lo que fuera que tuviera entre sus manos, pero éstas se negaban a obedecerlo. Tal vez si miraba hacia abajo, no, Subaru no quería hacerlo. Algo dentro de él le decía que si miraba lo que fuera que tuviera entre sus manos, lo lamentaría. Así que Subaru forcejeó con más insistencia, dando todo de sí por soltar ese algo. Sin embargo, no importaba cuánta fuerza aplicara, cuánto se obligara a sí mismo a soltarlo, ni siquiera la punta de sus dedos había cedido. Aplicando increíble poder a su mordedura y cerrando sus párpados hasta que la franja entre ellos cicatrizara y se volviera una sola, Subaru se negó a rendirse y mirar hacia abajo. Mira el fruto de tus actos. Entonces, cuando Subaru se encontraba más enfocado en no mirar, en no detener sus inútiles esfuerzos por soltar aquello entre sus palmas, una voz proveniente de las sombras llegó a su oído. Subaru la ignoró, insistiendo con determinación necia. Mira, no podrás evitarlo por siempre, debes observar el fruto de tus actos. No, susurrando entre sus dientes apretados entre sí, Subaru se negó. Lo sabía, si miraba, todo terminaría, sería su fin. Mira, no puedes evitarlo por siempre, debes observar el fruto de tus actos. Cállate. Mira. Cállate. Mira. No quiero, sin percatarse de en qué momento lo había hecho, Subaru había comenzado a intercambiar palabras con la voz sombría. Mientras apretaba con más fuerza su mandíbula y párpados, y se esforzaba insistentemente en soltar lo que tenía entre las manos, Subaru había comenzado a menear su cabeza en señal de negación. Mira. Que no quiero. Maldita sea. Finalmente dejando de apretar sus mandíbulas, Subaru abrió su boca y gritó a la voz, negándose a obedecerla. Tu resistencia es inútil. Mira el fruto de tus actos, observa el pecado que manchó tus manos de sangre. HNK. Liberando un quejido ahogado, Subaru sintió como su cuerpo comenzaba a ceder. Lentamente, sus párpados comenzaron a abrirse contra su voluntad, a la vez que su cuello comenzaba a obedecer a la voz y comenzaba a doblarse de manera en que sus ojos pudiesen observar aquello que tenía entre sus manos. Observa el fruto de tus actos. Finalmente, sus párpados se abrieron y su cabeza se agachó completamente. Entonces, un brillo rojo comenzó a iluminar la escena frente a sus ojos. Era sangre, la sangre que bañaba toda la estancia sombría. Las paredes, el techo, el suelo, todo estaba cubierto de sangre que, como si poseyera bioluminiscencia, había vencido a la oscuridad con su brillo rojizo. Sintiendo las náuseas apoderarse de su estómago, mientras su cuerpo comenzaba a temblar violentamente, Subaru observó con horror de dónde provenía toda la sangre. Étaro, Mimi, Tibei, Julius, Ricardo, Otto, Leit, Anastasia. Todos sus cuerpos se encontraban mutilados, con sus abdómenes totalmente abiertos. Y, como si de una enredadera se tratara, todos sus intestinos estaban rodeándolo a él, al punto en que solo respirar implicaba rozar con su cuerpo la piel rojiza de las entrañas. Y todo ese cuadro horripilante solo servía para resaltar la escena que se estaba desenvolviendo entre sus manos. La niña de pelo azul, con sus ojos verdes salidos de sus cuencas, su piel pálida y su cuello desarticulado ubicado entre sus manos, se encontraba mirándolo directamente a él con su mirada carente de vida.
Subaru, por la sorpresa, intentó soltar su cuello una vez más, pero, como era de esperarse, la acción resultó completamente inútil. Observa el fruto de tus actos. No, con lágrimas formándose en sus ojos, Subaru negó una vez más. El pecado que manchó tus manos de sangre, la cicatriz que te marcará de por vida. No, no quiero, yo, perdiendo el aliento, Subaru, incapaz de evitar mirar, intentó defender su caso. Pero una vez más, fue inútil. Todo lo que intentaba hacerlo era. Observa, observa, observa. ¿Por qué? Melancólico, Subaru cuestionó el accionar de la voz sombría. La muerte es el camino. Con su movimiento inhabilitado, Subaru no pudo hacer más que observar el cadáver de la niña, mientras sentía como las sombras que lo rodeaban se le acercaban. Observa el fruto de tus actos, observa aquello a lo que llevó el camino de la muerte, observa aquello a lo que llevará el camino de la muerte, observa el pecado que manchó tus manos de sangre. Cada palabra que las voz decía, ésta se percibía más cercana. Más y más cerca, hasta que su cuerpo se sintió oprimido por la presencia de la aglomeración de sombras. No podía escapar, no podía luchar, solo podía observar. En silencio, Subaru fue tragado por el tsunami de sombras, que sin dejar rastro, sumió todo una vez más en la oscuridad. HNK. Cof. Cof. Sintiendo un fuerte golpe en la parte trasera de su cabeza, Subaru despertó abruptamente. Entrecerrando los ojos, debido al brillo que se filtraba en su habitación, Subaru tanteó con sus manos. Sintiendo el borde de su escritorio, Subaru se apoyó sobre este y se puso en pie. Con su vista ligeramente acostumbrada al cambio de iluminación, observó el lugar en el que había despertado. Su habitación, al igual que aquellas en el hotel de Priestella, poseía la misma arquitectura de su país natal. Por lo consiguiente, su piso y paredes tenían parches de tatami blanco y su estructura era de madera. La luz se filtraba por el delgado material de sus ventanas y puerta, iluminándola por completo sin la necesidad de utilizar una lámpara o tener una de estas abierta. La habitación no era demasiado grande, contaba solo con su lecho para dormir y un escritorio de madera, el mismo en el que se encontraba apoyado. Su cama, o mejor dicho, su futón se encontraba completamente ordenado. Señal de que no había dormido en él. Sobre el escritorio se encontraban varios papeles dispersos y había una silla de madera tirada frente a este. Lo que explicaba su duro despertar. De igual forma que las últimas noches, Subaru se había quedado despierto hasta tarde, trabajando en sus diseños. Sin percatarse de ello, se había quedado dormido en la silla, recostado sobre el escritorio. Así como esa no era la primera vez que eso le ocurría, tampoco era la primera vez que despertaba abruptamente debido a una pesadilla. Eso ya era algo que le solía suceder antes del viaje a Priestella, pero tras lo ocurrido allí, las pesadillas se habían vuelto más realistas y traumáticas. Tal vez esa era una de las razones por las que se dormía hasta tarde trabajando en sus diseños, tal vez estaba evitando dormir. Suspirando, Subaru sacudió la cabeza. Después de frotarse los ojos, se agachó, levantó la silla y se sentó en ella. En completo silencio, Subaru comenzó a acomodar los papeles regados sobre el escritorio. El primero que tomó era un boceto que recordaba a un barril con dos mangueras, uno que tenía una flecha señalando al barril y una que tenía una flecha señalando al lado contrario del barril. Se trataba de una máquina filtradora de agua. La idea aún estaba en las primeras etapas, por lo que no estaba del todo bien desarrollada. Había comenzado a trabajar en ella la noche anterior, así que era de esperarse que el diseño no fuera más que un borrador. El cómo se le había ocurrido hacer un filtrador de agua, se debía a que hace un par de semanas había visitado uno de los baños públicos de Kyo, la ciudad donde ahora se encontraba. Después de aceptar la oferta de Anastasia de acompañarla a Kararagi, el grupo que había viajado hasta Priestella se dividió en dos. Por un lado estaban Julius y Etaro que, junto a una pequeña parte del colmillo de hierro, regresarían a la capital de Lugúnica con el objetivo de conseguir que el mejor usuario de magia curativa del país tratara al pequeño demi-humano. Y en el otro lado estaban Anastasia, Ricardo, Mimi, Tibei, la mayoría del colmillo de hierro y, por supuesto, él. Que tenían como destino el país natal de todos los antes mencionados, exceptuando a Subaru.
Subaru, mientras observaba cómo se alejaban de Priestella, había preguntado a Anastasia sobre el usuario de magia, que ella esperaba que Julius convenciera de tratar a Hétaro, al punto en que habían utilizado magia de hielo para evitar que su brazo y pierna cercenado se descompusieran. Tenía curiosidad, pues ella parecía bastante convencida de que su caballero tendría éxito. Ahí fue cuando se enteró de que Félix Arguile era el nombre de esa persona, uno de los caballeros del reino y el mejor usuario de magia de elemento agua del país. Además, se trataba del caballero de una de las candidatas de la selección real, Cruz Karsten, y un amigo cercano de Julius. Eso explicaba la confianza que tenía Anastasia de que Julius conseguiría su ayuda. Aún así, aparentemente Anastasia buscaba hacer un trato con su rival, pero dado que no mencionó nada más al respecto, Subaru decidió no preguntar sobre ello. A lo largo del camino, el cual tomó casi el mismo tiempo que el viaje hacia Priestella, Subaru tuvo tiempo para mejorar sus lazos con aquellos cuyas caras había estado viendo diariamente por casi un mes. Fue entonces que él se percató de que Mimi y Tibei ahora lo trataban con mucha más cercanía que antes. Especialmente Mimi, que no era raro que se subiera en sus hombros o regazo y se pusiera a juguetear con uno de sus artilugios reinventados. Y los dos trillizos no eran los únicos que ahora lo miraban con buenos ojos. Ricardo, tras escuchar cómo Subaru expuso su vida para que Anastasia y los trillizos pudieran escapar del hotel, también comenzó a tratarlo con mucha mayor familiaridad. Y no es que antes fueran fríos con él, simplemente que ahora no era solo el nuevo socio / empleado de Anastasia. Por parte de su nueva jefa, ella no lo trató de manera especialmente distinta a como antes lo trataba. Si acaso, lo único que Subaru pudo notar fue un incremento en el interés por parte de ella hacia él. Pero eso también aplicaba a todos aquellos que lo acompañaban. Él había predicho perfectamente el ataque y las atacantes, y además, había colaborado durante el asedio, a pesar de su nulo poder físico y mágico. Por lo mismo, Subaru había comenzado a notar que distintos rumores sobre él se estaban esparciendo, y eran curiosos, por decirlo menos. Uno era una teoría sobre sus ideas. Decían que realmente tenía el poder de ver el futuro, y que eso explicaba por qué todas sus ideas eran tan novedosas y cómo había obtenido información sobre el ataque. Otro rumor decía que venía del futuro, lo cual era una variante con menor fuerza del anterior rumor. También decían que todo se debía a protección divina, una de la que nunca se había escuchado hablar. Este era el rumor que poseía más credibilidad entre todos ellos. Pero esos eran los rumores positivos o neutrales. También había aquellos que sospechaban que todo había sido planeado por él, para ganarse el favor de Anastasia. Otros pensaban que era un degenerado, y esa era una idea que rondaba sobre todo entre aquellos que se encontraban cerca cuando él mató a Meili. Por suerte para él, Ricardo no lo juzgó por ello. Aunque también era cierto que no habían abordado el tema una sola vez desde lo ocurrido. Ricardo, Mimi y Tibei confiaban ahora en Subaru por sus actos en los que puso la vida de Anastasia sobre la suya, así que al menos ahora tenía a los más poderosos del colmillo de hierro de su lado. Aún así, solo había una persona que, sin disimularlo, mostraba claras sospechas hacia Subaru. Y ese era el mercenario guerrero que lo salvó de ser asesinado por las mabestias de Meili. Por alguna razón desconocida para él, ese demi-humano tigre lo miraba siempre con el ceño fruncido. Él suponía que se debía a lo ocurrido durante el trance que lo llevó a matar a Meili. Subaru dejó atrás a los compañeros del guerrero y se expuso al peligro, después de que lo habían salvado, solo para asesinar a sangre fría a una niña, la cual, por mucho que fuera una asesina, no dejaba de serlo. Así que Subaru no podía culparlo si lo veía mal por ello, sin embargo, eso no cambiaba que lo hacía sentir incómodo. Una vez terminó el viaje hacia Kyo, también conocida como la primer ciudad de Kararagi, Subaru básicamente se encerró en su habitación ubicada en la mansión principal de Anastasia. Desde entonces, Subaru rara vez había salido de la mansión. Después de lo ocurrido durante su recorrido por Priestella, el terror que le causaba el solo pensar en abandonar la mansión le causaba ansiedad y náuseas insoportables. Pasaron casi 2 semanas antes de que pudiera salir por primera vez, y solo lo hizo porque tenía que ir a la sede principal de la compañía Osin para reunirse con varios miembros del departamento de diseño. Su primera salida fue tan traumática como pensó que sería.
El sudor frío empapó su cuerpo, las náuseas lo hicieron vomitar un par de veces y el temblor en sus piernas apenas le permitió caminar. Y aún así, llegó a su destino sin un solo rasguño. Por supuesto, el recorrido no lo hizo solo, puesto que lo acompañó Tivei. Y el trillizo no fue la única medida de seguridad que le otorgó Anastasia. También le dio un metía, con el cual podría contactarla a ella, Ricardo, Mimi o Tivei en cualquier momento, en caso de necesitar su asistencia. Una vez más, Anastasia se estaba esforzando por asegurarse de que Subaru se sintiera cómodo, mientras él no dejaba de ceder ante sus desgraciadas debilidades. Por eso, Subaru se comprometió con al menos pagar parte de esa amabilidad esforzándose como no había hecho en toda su vida. Durante días, e incluso semanas, se encerró en su cuarto y dibujó bocetos de hasta 50 ideas que exprimió de los recuerdos de su mundo. Juguetes, utensilios de cocina, herramientas de trabajo y hasta recetas de cocina, Subaru apuntó en su libreta de diseño todo lo que pensaba que podría ser de utilidad en ese mundo. Con el aumento de bocetos producidos, Subaru se vio en la necesidad de visitar más seguido el edificio principal de la empresa Osin. Él, a pesar de que muchos lo consideraban un genio, apenas era capaz de replicar la imagen de algunos objetos de su mundo y medio explicar su funcionamiento. Sin la ayuda de un artesano o herrero hábil, darle los detalles finales al diseño sería imposible para él. Leite era quien generalmente lo ayudaba con eso. Subaru le explicaba de la mejor manera posible el funcionamiento del objeto, y entre los dos definían el funcionamiento interno del artefacto reinventado. De no ser porque Subaru, tras abandonar el colegio, se obsesionó durante un tiempo con vídeos en los que cortaban objetos para ver cómo funcionaban por dentro, el trabajo de finalizar los bocetos habría sido mucho más complicado. Además, en el caso de objetos complicados, que, por ejemplo, funcionan a base de electricidad, la ayuda de un artesano o herrero experto era incluso más necesaria. Dar con el mineral mágico o el material correcto para armar el artefacto, es algo que solo alguien con experiencia en materiales y minerales de ese mundo podría hacer. Por ello, ahora que Leite se encontraba en Lugúnica, mientras él se encontraba en Kararagi, la necesidad de visitar a los trabajadores del departamento de diseño había aumentado considerablemente. Si no lo hacía, terminaría con un montón de borradores sin terminar, lo que solo atrasaría su trabajo. Subaru también visitó en un par de ocasiones la fábrica de la compañía Osin, donde conversó con artesanos y herreros que trabajan forjando distintas herramientas y productos para la empresa. La operación renovación, debido a Otto Leitiel, se llevaría a cabo exclusivamente en Lugúnica. Por ello mismo, Anastasia decidió montar una fábrica allí, de la cual estaría a cargo Leite. Aún así, Subaru sabía que algunos trabajadores de la fábrica de Kararagi serían trasladados a Lugúnica, por lo que se había tomado el tiempo para conocerlos y ver su trabajo. Así, tras poco más de un mes de haber salido por primera vez, Subaru finalmente había comenzado a acostumbrarse a salir de la mansión, aunque siempre acompañado de Tivei o Mimi. Fue así como un día, después de reunirse con Anastasia, ella lo invitó a uno de los baños de la ciudad. Él, que no sabía tan siquiera que existían baños públicos en ese mundo, no dudó en aceptar. Iría con Ricardo, los dos trillizos y ella, así que podría al menos disfrutar del baño sin sufrir ataques de ansiedad. Fue entonces que, tras mes y medio de haber llegado a Kararagi, Subaru realmente se tomó el tiempo de apreciar el lugar. Claro, durante sus viajes hasta el edificio de la compañía tuvo oportunidades de sobra para hacerlo. Sin embargo, no solo se sentía muy nervioso como para hacerlo, sino que además las vistas del recorrido de la mansión a la empresa no eran especialmente llamativas. La mansión de Anastasia se encuentra ubicada en la zona de clase alta de Kyo, como se podría esperar del hogar de Anastasia Osin. Y el edificio de la empresa se encuentra en el centro del área metropolitana de comercio libre, lugar donde se localiza el mercado más importante de todo Kararagi y varias de las empresas de mayor poder económico de ese mundo. El área metropolitana de comercio libre se encuentra justo en el centro de Kyo, y el distrito de clase alta no está muy lejos, por lo que la mansión y el edificio de la compañía se encuentran a una caminata de solo unos 20 minutos. Caminata que, además de las mansiones de la zona de la clase alta, y los comercios del área metropolitana, no tenía más vistas que ofrecer.
Por contraparte, durante el camino hacia los baños, el cual cruzaba la zona más tradicional de Kyo, pudo observar edificios, ventas, plazas y personas, que le recordaban a la cultura de su país del periodo Taisho. Mujeres y hombres vistiendo kimonos o yukatas, edificios con arquitectura waifu, comercios callejeros y plazas que le recordaban al viaje que realizó a Kioto un par de años antes de ser transportado a ese mundo. Kararagi realmente tenía una fuerte conexión con su mundo, lo que reforzaba su teoría de que Osin fue un persona de su mundo que terminó allí. Igual que él. El trauma le había impedido desviarse del camino que siempre siguió cuando iba al edificio de la compañía, por lo que su paseo hacia los baños públicos fue algo que alivió parcialmente el estrés que había estado sintiendo las últimas semanas. Compartió tiempo junto a Anastasia y los líderes del Colmillo de Hierro, y pudo tomar un baño relajante que le recordó las costumbres de su país, lo que causó que la nostalgia lo abrumara. Para deshacerse de la sensación nostálgica, antes de que lo llevara a las lágrimas, Subaru se distrajo a sí mismo pensando en ideas de su mundo que pudiera implementar en ese mundo. Fue entonces que se percató de cómo los baños en ese lugar no tenían ningún sistema de filtración. El solo pensar en lo difícil que sería mantener limpias las instalaciones le causó dolor de cabeza, por lo que ahí nació una de las ideas más complejas que decidió llevar a cabo. Ya tengo en mente la estructura, pero no se me ocurre nada para el funcionamiento interno, murmurando, Subaru observó el boceto. Tras un momento, Subaru lo colocó sobre la pila de papeles que se había formado y siguió ordenando el escritorio. Acomodó un par de bocetos más y, junto a los que ya se encontraban en la pila, hacían 5 borradores que tendría que llevar a su siguiente reunión con los chicos del departamento de diseño. La mayoría ya eran caras conocidas para él, e incluso a 5 de ellos los había conocido antes de llegar a Kararagi, aunque eso solo sucedió antes de ser torturado por Elsa. En esa línea temporal solo los había conocido de vista durante su viaje a Kararagi. Que estuvieran vivos y sanos solo se debía a que ellos no se encontraban en el hotel durante el ataque. Ese día muchas personas, tanto clientes del hotel como empleados, murieron por su lento accionar. Culpa con la que Subaru tendría que cargar de por vida. Calmando el temblor que había comenzado a sacudir una de sus manos, Subaru respiró profundamente y siguió acomodando su escritorio. Observó con cuidado lo que se encontraba fuera de lugar y entonces notó 2 sobres al fondo a la derecha. Sin dudarlo, los tomó y los acercó a su cara. Ambos sobres tenían la misma dirección escrita en ellos, la única diferencia era la persona a la que iban dirigidos. Uno tenía a Otto como destinatario y el otro a Leit. Desde que abandonó Priestella, Subaru se aseguró de mantener contacto con sus compañeros, pues temía que algo pudiera sucederles mientras él se encontraba fuera de Lugúnica. Subaru aún no tenía pista alguna sobre la persona que contrató a las asesinas. Por lo que tampoco sabía la razón detrás de dicha contratación. Por ello, Subaru temía por la vida de toda persona cercana a él. Sobre todo si su teoría de que lo habían mandado a matar por firmar su contrato con Anastasia resultaba ser cierta, pues Otto y Leit entonces estarían tan relacionados con el asunto como él mismo lo estaba. Por suerte, hasta el momento parecía que ambos se encontraban bien. Aunque lo que tardaba en llegar una carta de un punto a otro hacía que esa información no fuera demasiado alentadora. El tema que había tratado en la correspondencia con sus compañeros, como era de esperarse, estaba relacionado con la operación Reinvención. Gracias a ellos, sabía que los avances en la capital iban viento en popa, y probablemente para su regreso a Lugúnica la operación ya habría comenzado finalmente. Claro, Anastasia también lo mantenía al día con esa información, pero leerlo de manos de sus socios lo hacía sentir orgulloso por lo lejos que habían llegado los 3 juntos. Satisfecho con la idea, Subaru colocó los 2 sobres en una esquina. Pensaba encargarle a uno de los mensajeros personales de la compañía que llevara esa carta a Lugúnica. Por suerte, el mismo mensajero partiría pronto con el resto de la correspondencia de los trabajadores de la mansión, así que el hombre solo tendría que hacer un viaje para entregar el conjunto de cartas. Y con ello, ya había terminado de ordenar los papeles regados sobre su escritorio. Satisfecho, Subaru se alejó del escritorio y se dispuso a ir al comedor para desayunar. Estaba por cerrar la puerta de su habitación, cuando notó algo que lo hizo regresar a su escritorio.
Debajo de la estructura de madera, en una de sus esquinas, había un último papel que no había notado durante el tiempo que estuvo ordenando. Suspirando, Subaru se agachó y se arrastró bajo el escritorio. Estirando su mano, tomó el papel con la punta de sus dedos índice y pulgar, recuperando así la hoja. Levantándose de nuevo, observó con detenimiento el contenido del papel, y al hacerlo, su ceño se frunció ligeramente. Lo que había allí era un artefacto en el que no había trabajado desde hace un mes. Subaru recordó con amargura su estado las primeras semanas que estuvo en Kararagi. Los temblores, las náuseas, los terribles dolores de cabeza, las pesadillas interminables. Además, no era de extrañar que despertara con el futón empapado los primeros días. Fue en ese estado que comenzó ese proyecto personal. Se trataba de una reimaginación del mechero en el que ya había trabajado. Con un armazón forrado de mineral mágico gélido, un cargador capaz de almacenar rocas de fuego y un cañón, se trataba de la reinvención de un arma de fuego. Claro, en ese mundo aparentemente no existía la pólvora, por lo que trabajar con rocas de fuego era su única opción. El problema con ellas era su inestabilidad, por lo que para poder almacenar varias, sin terminar perdiendo una mano en un accidente, la cobertura de mineral gélido era necesaria. Aún así, había detalles que hacía falta por definir, pero la duda lo invadió después de varias semanas trabajando en el diseño. Temía que ello llevara a la introducción de armas de fuego en ese mundo, y aunque existía magia allí, la idea de que cualquiera pudiera disparar piedras de prana con precisión lo hacía retroceder. Un día podría volverse en mi contra, pensó él, paranoicamente. Aún así, la idea no había abandonado del todo su cabeza. Él, que era débil, podría necesitar un arma para defenderse. Claro, Subaru practicó kendo durante parte de su vida, pero comparado con las habilidades con la espada de la gente de ese mundo, su habilidad solo se comparaba con la de un niño meneando una rama. Cualquier método de combate que dependiera de la condición física no era para él, y hasta ese día no había mostrado una pizca de habilidad mágica, por lo que apoyarse en el uso de un arma de su mundo podría ser su única forma de defenderse. ¿Qué debería hacer? Se cuestionó mientras colocaba la hoja debajo de la pila de diseños. Sin mirar atrás, Subaru abandonó la habitación, más lleno de dudas que cuando despertó. Capítulo 18. Traumas y dilemas. 2 meses y 1 semana desde la última muerte, 5 muertes. Oni-san. Hola, enana. Sonriendo, Subaru saludó a Mimi mientras bajaba las escaleras que daban al vestíbulo de la mansión. Ese día también se había vuelto a despertar tras una pesadilla, aunque al menos esta vez se encontraba en su futón, lo que le había ahorrado un posible dolor de cuello-espalda. Aún así, no se sentía del todo descansado, y las ojeras en su rostro servían como prueba de ello. A pesar del cansancio que sentía, sonrió mientras la niña saltaba sobre su espalda y se colgaba de su hombro, al alcanzar el último escalón. Hace días que no salías de tu habitación vestido así, Subaru-san. ¿Acaso tienes reunión con los chicos de diseño de nuevo? Mirándolo a la cara desde su hombro, la niña señaló la diferencia en su ropaje comparado con los días anteriores. Subaru no estaba especialmente bien vestido, pero ciertamente había adquirido la mala costumbre de solo usar su nostálgico chándal cuando no tenía la necesidad de abandonar la mansión. Que su única posesión proveniente de su mundo se mantuviera en buen estado solo se debía a que, por suerte, no la estaba vistiendo durante el ataque al hotel en Priestella. Además, usarlo, en parte, lo ayudaba a disminuir la ansiedad y el estrés. Estás en lo correcto, enana. Estos últimos días acumulé bastantes borradores de varios artefactos, así que si no voy lo antes posible, terminaré aplastado por una montaña de diseños sin acabar. Ya veo. En ese caso, Mimi irá contigo, Oni-san. Ante la energética Mimi, que saltó de su hombro para colocarse frente a él mientras se señalaba a sí misma, Subaru no pudo evitar sonreír. Pero tras un momento de silencio, su sonrisa se disipó. Mimi, ¿dónde está tu hermano? Extrañada, Mimi se llevó una mano a su barbilla tiernamente mientras ladeaba su cabeza. Tibey anda visitando la fábrica por órdenes de la señorita. Como el capitán está acompañándola a ella, no hay nadie que supervise la entrega de varios materiales muy valiosos, por eso le tocó a Tibey ir en su lugar.
Asintiendo con amargura en la mirada, Subaru escuchó en silencio la información. Anastasia tenía un par de días de haber salido de la mansión y, además de una importante escolta de miembros del Colmillo de Hierro, Ricardo fue con ella como su guardaespaldas. Atrás se quedaron los dos trillizos, ejerciendo como los líderes del Colmillo de Hierro. Aunque claro, por lo que Subaru había escuchado, las ausencias de Ricardo ya eran algo con lo que habían aprendido a lidiar. Un gran estratega pero un guerrero intrépido, ese es Ricardo Welkin, el capitán del grupo de mercenarios conocido como Colmillo de Hierro. Debido a su intrepidez en combate, tanto Mimi como Ricardo suelen relegar sus funciones como líderes a Hétaro. Pero, a falta del tranquilo trillizo, ahora Tibey era el que solía tomar el relevo cuando la situación lo necesitaba. Claro, no es que Ricardo sea un mal líder, simplemente que durante combate no suele pensar en otra cosa que no sea atacar dando todo de sí. Debido a ello, los dos varones del grupo de trillizos ya estaban acostumbrados a lidiar con el mayor cargo dentro del Colmillo de Hierro cuando fuera necesario. Y aunque no habían vuelto a luchar, debido a la falta de Julius, que se encontraba en Lugúnica, Ricardo se había visto en la necesidad de fungir completamente como guardaespaldas de Anastasia. Lo que dejó a Tibey como el actual líder interino de los mercenarios. Y ahí es donde se encontraba la razón de la amargura de Subaru. Cuando él tenía la necesidad de ir a la sede de la compañía, siempre era acompañado por uno de los trillizos. Si Anastasia y Ricardo se encontraban en la mansión, entonces Tibey solía ir con él, si no era el caso, Mimi lo hacía. Hasta el momento no había surgido problema alguno con esa forma de llevar a cabo la rutina, pero Subaru sabía que eventualmente surgiría una situación como esa. Anastasia, y por lo tanto Ricardo, habían estado saliendo de la ciudad para reunirse con varias empresas de Kararagi con las que Anastasia esperaba formar distintas alianzas. Alianzas que permitirían que la materia prima utilizada por la operación Reinvención no se agotara por falta de proveedores o flujo de materiales. Y esa no era la única razón por la que habían estado saliendo de Kyo. Tanto Anastasia, como Ricardo, se habían comprometido con reforzar al Colmillo de Hierro. No solo por las pérdidas ocurridas durante el asedio al hotel, sino porque el suceso dejó en claro que hacían falta más guerreros al nivel de Julius, Ricardo y los trillizos. Consecuentemente, Subaru había llegado a ver guerreros de todos los estilos entrar a la mansión los últimos 2 meses. El reclutamiento de guerreros aún proseguía, y por la expresión de Anastasia la última vez que habló con ella respecto al tema, parecía que no estaba procediendo como ella esperaba. Y la situación que Subaru sabía que eventualmente ocurriría era que, estando Anastasia y Ricardo fuera, Tibey y Mimi tuvieran que abandonar la mansión el mismo día que él tuviera que ir a la sede de la compañía. Si solo quedaba uno de los dos trillizos, y no se encontraban Anastasia y Ricardo, nadie quedaría en la mansión para protegerla si él tuviera que salir. Subaru, como la molestia inútil que era, una vez más le causaba problemas a Anastasia. Iré solo, enana. La niña, tras escuchar la afirmación de Subaru, abrió sus grandes ojos de par en par. ¿Estás seguro, Oni-san? Hasta ahora nunca has salido de la mansión solo y. La niña reaccionó extremadamente alarmada. ¿Acaso temía por él? Con una media sonrisa formándose en su rostro, Subaru sacudió el cabello de Mimi con la palma de su mano. ¿Cuánto tiempo crees que voy a poder seguir así? Ahora que vivo en esta mansión, por más que me esfuerce por trabajar duro en crear diseños, no dejo de ser una molestia para Anastasia y todos ustedes. Eventualmente tendré que superar mi miedo y salir de la mansión sin la necesidad de un escolta pegado a mis talones. Simplemente creo que hoy podría dar el primer paso. De todas formas, el camino a la sede de la compañía es de menos de media hora, así que no debería haber problema. ¿No crees, enana? Si Oni-san cree que eso es lo correcto, entonces Mimi no se opondrá. Al fin y al cabo, si Mimi dijera que no has sido una molestia, estaría mintiendo. Aro. No tenías que ser tan directa, enana. Tomando su pecho en forma de broma, Subaru hizo un gesto de dolor mientras observaba con lágrimas en los ojos a la niña. Mimi, sonriendo, saltó de nuevo a sus hombros. Subaru-ni-san salvó a la señorita y a mis hermanos, así que Mimi no tiene problema con cuidarlo alegremente aunque sea una molestia.
Y Mimi está segura de que Tibei piensa igual, así que Oni-san no debería preocuparse por ello. Además, Oni-san ha hecho muchos juguetes geniales para Mimi. Gracias, Oni-san. Frotando su mejilla contra de la de Subaru, como si de un gatito se tratara, Mimi agradeció a Subaru. HNK. Ahogando un sollozo, Subaru se esforzó por no derramar las lágrimas que estaban acumulándose en sus pupilas. De un salto, Mimi regresó al suelo, momento que Subaru aprovechó para limpiar las lágrimas con la manga de su camisa. Restregó su cara y entonces, sintió la tela moverse. Respirado agitadamente, Subaru reaccionó violentamente. Con la mano contraria jaló la manga de su camisa, ocultando lo antes posible las cicatrices que cubrían todo su antebrazo. Oni-san. Con preocupación en su mirada, Mimi observó con cuidado a Subaru, cuya expresión denotaba miedo y desesperación. Sus manos se crisparon, los vellos en su nuca y brazos se erizaron, comenzó a sentir un dolor increíble en sus sienes, y las náuseas causaron que perdiera el equilibrio y cayera de rodillas. La sensación del cuello de Meili entre sus manos regresó, el olor a sangre alcanzó su nariz y comenzó a alucinar con la imagen del cadáver de la niña. Gimiendo por la angustia, Subaru tomó su cabeza y comenzó a jalar de su cabello. Su corazón, que hasta hace un momento había latido con normalidad, ahora estaba sufriendo de taquicardia. Los recuerdos del día que asesinó a Meili llegaron vívidamente a él. Los recuerdos de cómo, debido a su cobardía, muchas personas murieron sin que él moviera un dedo para evitarlo. Inacción y consecuencia, lo que ahora estaba sufriendo solo era el resultado de ello. Subaru ahora era un hombre marcado por las cicatrices provocadas por sus pecados. Cicatrices que no lo dejaban escapar ni siquiera en sus sueños. Por eso las ocultaba a toda hora, todos los días. Ahora usaba manga larga todo el tiempo y se aseguraba de no mostrar sus brazos a nadie, ni siquiera a sí mismo. Como hizo el día que visitaron los baños públicos. Simple, Subaru decidió no quitarse su camisa, sin importar las miradas de desconcierto que ello le ganó. Anastasia, Ricardo, Mimi y Tibei fueron comprensivos, así que no le dijeron nada al respecto. Gracias a su nueva familia, Subaru pudo disfrutar ese día. Ahora cada vez que se bañaba o se cambiaba de ropa, cerraba los ojos involuntariamente, como si el solo ver sus brazos fuera a romper su corazón y mente en pedazos. Subaru temía a ese fragmento dentro de él que lo llevó a matar a Meili, a ese fragmento consumido por el odio y la ira. E ingenuamente, Subaru esperaba que, dejando de ver las cicatrices, eso bastara para ocultar el pecado y, con ello, ese fragmento de sí mismo. No quiero ver, murmuró, sacudiendo la cabeza. Pero eso no es lo que quería decir. No fui yo, eso es lo que en verdad deseaba poder decir. Sin embargo, él era consciente de que hacerlo solo sería mentir. Una mentira que ni siquiera él podría llegar a creerse. Así que solo le quedaba negarse a ver, mientras no lo viera, podría fingir que no estaba allí. Mientras no lo viera, sería como si ese fragmento no estuviera dentro de él. Oni-san, respira profundamente, Mimi está aquí a tu lado. Entonces, cuando la mente de Subaru estaba por hundirse en lo profundo de otro ataque de pánico, que no había sufrido en casi un mes, sintió una gentil e inocente mano acariciar su cabello. Obedeciendo a la voz de la niña, Subaru inhaló y exhaló. Una vez él comenzó a relajarse, Mimi tomó sus manos con las suyas y lo ayudó a abrirlas, de modo que la tensión en sus dedos disminuyó gradualmente. Esa no era la primera vez que sucedía, por lo mismo Mimi había logrado reaccionar tan rápido. El primer ataque de pánico relacionado con las cicatrices ocurrió durante el viaje hacia Kararagi, después de una pesadilla. Y la primera en lograr calmarlo fue Anastasia, que logró comprender la razón del ataque de pánico tras verlo cubrir obsesivamente sus brazos. Gracias, Mimi. Avergonzado, Subaru bajó la cabeza. De todos los ataques de pánico que había tenido hasta ese momento, ese era el que había ocurrido de la manera más estúpida. Para la próxima ocasión tendría que tener más cuidado con la manga de su camisa o chaqueta, o podría perder el control en medio de un momento importante. Oni-san, Mimi cree que deberías quedarte hoy en la mansión. Con sus grandes ojos turquesas, la niña lo observó nerviosamente. No hace falta, Mimi. Negó Subaru, agachándose para tenerla cara a cara. Ya me calmé, ¿ves?
Había otra razón por la que Subaru estaba dispuesto a ir solo a su reunión con el departamento de diseño, además de comenzar a hacer algo respecto a su trauma. Esa razón era que la reunión ya estaba programada. Subaru ya había enviado una carta al departamento, indicando que ese día iría, y no quería ser tan irresponsable como para cancelar la reunión por su debilidad. Retrasar la reunión, solo haría que se le acumularan más bocetos sin terminar. Además, la mayoría de los empleados del departamento de diseño lo idolatraban, por lo que no era extraño que interrumpieran sus trabajos durante el día, que él se comprometiera a visitarlos, solo para tener el lugar listo para recibirlo. Si decidía faltar ese día, los haría perder gran parte de la jornada laboral, de eso Subaru estaba seguro. Así que esforzándose por el ocultar el temblor en sus piernas, Subaru se puso de pie y miró hacia la salida. Sin embargo, Mimi parecía seguir nerviosa, por lo que decidió cambiar el tema antes de abandonar la mansión. Enana, ¿has sabido algo sobre Étaro? Ante la pregunta de Subaru, la niña recuperó su sonrisa juguetona y comenzó a saltar alrededor suyo. Tibei y Mimi hablaron con Julius hace un par de días a través del metía de la mansión. Nos dijo que el tratamiento de Étaro ha ido de maravilla y que en cualquier momento podrá comenzar la rehabilitación. Aunque claro, Mimi ya lo sabía. Últimamente me he sentido con mucha energía, así que esa era la única explicación. Sonriendo, la niña se detuvo frente a él con una mirada orgullosa. La niña se refería a la extraña protección divina que la ataba a ella y sus dos hermanos, protección divina de la trisección es su nombre. Según lo que le había contado Mimi, esta bendición les permite a ella y sus hermanos compartir el daño y el cansancio. Aparentemente, fue así como Tibei y ella pudieron evitar que Étaro muriera después de perder un brazo y una pierna, a cambio de que ambos se sintieran mucho más agotados de lo que se habrían sentido de no haber compartido vitalidad con él. Y eso no es lo único que Subaru descubrió durante dicha conversación. También se enteró que ella era la más poderosa de los tres, y fue así como entendió por qué ella era quien solía pasar más tiempo al lado de Anastasia. Después de haber visto a los trillizos en acción, Subaru definitivamente nunca más podría decir que eran niños que solo usaban su lindura en el campo de batalla. Definitivamente eran grandes guerreros, algo que él nunca sería. Me alegra escucharlo. Me gustaría poder verlo pronto para agradecerle en persona por protegernos a Anastasia y a mí. Ignorando el pensamiento pesimista, Subaru le regresó la sonrisa a Mimi. Mimi está segura de que Oni-chan también querrá agradecerte, Subaru Nisan. Ese día tú también nos salvaste, al fin y al cabo. Solo hice lo que debía, nada más, murmurando, Subaru recordó cómo su única utilidad había sido servir de cebo. Mimi no comentó nada a pesar de que aparentemente lo había escuchado, así que Subaru decidió terminar la conversación allí. En fin, nada más iré a mi reunión con el departamento de diseño y regresaré inmediatamente terminé, así que no tienes que preocuparte por mí. En todo caso, si llegara a necesitar de tu ayuda, te llamaré por el metía. Sacando de su bolsillo un objeto similar a un espejo de mano, Subaru indicó que lo usaría en caso de ser necesario. Ese era el metía que Anastasia le había regalado para contactar con ella o cualquiera de sus empleados de mayor confianza. La definición concreta de qué es un metía, sería que es un objeto capaz de permitir el uso de magia a personas que no son capaces de usarla. Por lo que algunos de sus objetos recreados podrían considerarse metías. Subaru aún no sabía demasiado sobre la magia en ese mundo. Solo sabía que ésta podía ser utilizada mediante el uso de la puerta, algo que todos en ese mundo poseen. La puerta toma el maná, o prana, del ambiente, que podría considerarse la energía mágica, y la almacena en el Od, que sería la energía vital de toda persona. A través de la liberación de Od por la puerta, es posible hacer uso de magia. Supuestamente él también tenía una puerta, pero hasta ese momento no había tenido la oportunidad de darle uso. Entonces existen diferentes tipos de metía, y ellos hablaban del espejo convergente, un metía que permite la comunicación de manera similar a como lo haría un teléfono con llamada de video. A diferencia del metía de la mansión que Mimi había mencionado antes, su metía servía solo para mantener conversaciones con personas que no estuvieran demasiado alejadas del emisor.
Por otro lado, el espejo convergente de la mansión se trataba de un espejo de 2 metros de largo que podía contactar con la capital de Lugúnica sin problemas. Bien. En ese caso Mimi estará atenta en caso de que Oni-san la llame. Gracias, enana. Nos vemos en un par de horas. Adiós, Oni-san. Cuídate. No hables con gente extraña. No soy un niño, ¿sabes? Murmurando desganado, Subaru se despidió de la niña mientras salía del vestíbulo a través de la puerta principal de la mansión. Y este es el último diseño. Se trata de un artefacto capaz de licuar cualquier verdura o fruta que se almacene dentro de él. Ahora, este es uno de esos artefactos que sirve con la energía que les mencioné que se utiliza comúnmente en el lugar de donde vengo, llamada electricidad. Lo único que necesito es que me ayuden a encontrar un mineral mágico capaz de hacer girar las cuchillas que lleva dentro, y con eso podremos dar por finalizado este diseño. Subaru terminó de presentar el último borrador de la pila y miró a su público, dejando de lado la incredulidad mostrada por varios de los presentes ante la mención del mundo del que provenía. La mayoría parecía estar absorta en sus pensamientos. Ya habían dado por finalizados varios diseños, mientras que un par necesitaría más tiempo para terminar los detalles de su funcionamiento, y Subaru estaba satisfecho de que esa había sido una reunión productiva. Y en el caso del diseño de la licuadora, Subaru se sentía optimista de que encontrarían una forma de hacerla funcionar. Subaru-sama, creo que en este caso la piedra de prana no sería de demasiada utilidad. Quien habló fue Yan, el joven de pelo castaño que había conocido en el primer día que llegó a Priestella. Y la piedra de prana de la que hablaba, era simplemente otra forma de llamar a las rocas que se pueden imbuir con magia de alguno de los 6 elementos. Tal vez si utilizamos metal repelente para hacer las cuchillas, y colocamos una piedra de prana de elemento fuego para energizarlas. Uno de los diseñadores que no conoció en Priestella habló, su nombre era Elp, y se trataba de un chico de piel morena y cabello amarillo. Respecto al metal repelente que Elp había mencionado, Subaru ya lo había utilizado en varias ocasiones. Se trata de un metal que adquiere cualidades similares a las de un imán, si entra en contacto con el elemento mágico de fuego. Pero la roca de fuego calentaría el metal, ¿no es así? ¿No afectaría eso el contenido del artefacto? Seilt, otro de los diseñadores que conoció en Priestella, añadió a la discusión, notándose dudoso respecto al uso de la roca de fuego. En ese caso, la conversación siguió con dimes y diretes, hasta que tras casi media hora, decidieron que lo mejor era recubrir la base con mineral gélido y utilizar una piedra de prana de fuego para poner a funcionar la licuadora. El cómo harían para apagarla y encenderla, lo harían con una especie de interruptor de algún metal resistente al calor para cortar la conexión entre las cuchillas y la roca de fuego. Satisfecho, Subaru se dispuso a dar por finalizada la reunión, cuando un comentario se lo impidió. Subaru-sama, pensé que dijo que esa, licuadora, era el último diseño. Desconcertado, Subaru volteó hacia Alexa, la chica de aspecto simple que se encontraba a su lado. En sus manos, ella tenía una hoja. Subaru, comenzando a agitarse, miró hacia la pila de papeles y se dio cuenta de cuál era el boceto que ella tenía en la mano. Así es, Alexa. Ese es un boceto al que todavía no he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo suficiente, ni siquiera se podría considerar un borrador. Seguramente lo dejé en la pila de diseño sin querer. Con sudor en su frente, Subaru tomó la hoja de vuelta y la colocó debajo del montón de diseños. A mí me pareció que estaba bastante desarrollado. ¿Y de qué trata, Subaru-sama? Parecía una especie de artefacto diseñado para lanzar objetos con precisión. ¿O lo entendí mal? Su respiración se agitó más y más, conforme cada palabra que salía de la boca de la chica. ¿Por qué tenía que ser tan perceptiva? No es nada, una idea estúpida que no iba a ningún lado, simplemente olvídala. Intentó sonar casual, pero el tono de su voz le falló. Alexa, desconcertada, aceptó sus palabras sin decir nada más. La chica, con lo perceptiva que era, probablemente se había percatado de que ese boceto era algo que no debió haber visto.
El resto de las personas reunidas alrededor de la mesa en la que se encontraban los miraron con curiosidad, como esperando a ser incluidos en la conversación, por lo que Subaru decidió finalizar la reunión antes de que el asunto se le saliera de las manos. Bien, eso fue todo por hoy. Buen trabajo, chicos. Nos vemos la otra semana. Yo les aviso el día de la reunión un par de días antes, así como hemos estado haciendo hasta ahora. Después de despedirse de todos los diseñadores, Subaru salió de la oficina y comenzó a caminar por el largo pasillo ubicado en el tercer piso del edificio de la compañía Osin. Hasta ese momento, finalmente había logrado calmarse por completo tras lo ocurrido con Alexa. Fui tan descuidado, pensó. Había dejado el boceto del arma de fuego bajo la pila de diseños y había olvidado sacarlo, un error que pudo haberle causado muchos problemas. Por lo mismo, a pesar de haber dejado el portafolio con la pila de diseños en la habitación de la que acababa de salir, para que así aquellos con quienes se había reunido pudieran analizarlos con más detalle en búsqueda de cambios que pudieran aplicarse, se había guardado ese boceto en específico en la bolsa trasera de su pantalón. Subaru pensó en toda la gente que dejó morir con sus decisiones en el hotel. Y recordó los sucesos ocurridos en su mundo debido al uso de armas de fuego. En ese mundo no existía la pólvora, o al menos no había sido descubierta, y Subaru no quería ser quien cambiara eso. A él no le importaba importar artículos de su mundo que ayudaran a la gente con sus trabajos diarios, pero la idea de llevar armas a ese mundo en el que se usaba magia, realmente lo horrorizaba. Es posible que su forma de abordar el asunto hubiera sido diferente de no haber ocurrido el ciclo de muertes en Priestella, pero Subaru sentía que no valía la pena darle más vueltas al asunto. Crear armas no solo podría convertirlo en el responsable de muchas muertes, sino que además podría terminar volviéndose en su contra algún día. La sola idea de morir por un disparo de su propia reinvención lo hacía temblar. Con su vida y la de muchas personas en juego, Subaru no tenía muchas razones por las cuales decidir darle vida al boceto del arma. Sin embargo, la idea de poder usarla para disminuir su debilidad, utilizando una de sus pocas cualidades a su favor, lo hacía dudar. Aún así, Subaru era consciente de lo maldito que podía llegar a ser el destino, o lo que fuera que jugaba con su vida en ese mundo, así que se negaba a jugar con fuego y terminar quemado. Él no iba a crear armas ni pólvora, de eso estaba convencido, o al menos eso quería creer. Una vez salió del edificio, Subaru caminó por un rato hasta entrar a la avenida principal del área metropolitana. Intentando mantenerse distraído con los negocios, Subaru se esforzó por ignorar la ansiedad creciente en su pecho. El camino de ida hacia la sede de la compañía había resultado bastante estresante, y quería evitar que sucediera lo mismo durante el viaje de regreso. Si no esforzaba por superar las debilidades que provocaban que se estancara, entonces estaría fallando a su promesa hacia Anastasia y sí mismo. Él quería ayudarla a ella, él quería dejar de ser inútil y empezar a hacer algo por sí mismo. Y ese era el siguiente paso en el largo camino que lo llevaría a su ansiado final feliz. Subaru era consciente de que la idea era infantil, pero tras todo lo que había vivido en su mundo original y el actual, sobre todo en el actual, sentía que al menos tenía que aferrarse a algo como eso para poder seguir adelante. Si no se enfocaba en una meta por seguir, él no estaba seguro de poder mantenerse en pie tras todos los traumas y cicatrices que le habían dejado sus 5 muertes. Por ello tenía que mantenerse ocupado, fuera haciendo diseños o intentando superar sus debilidades. Si de esa forma evitaba estancarse en la miseria, entonces seguiría forzándose a moverse por mucho dolor que le causara dar cada paso. Algo especialmente importante en ese momento, que se encontraba tan cerca de por fin dar comienzo a la operación reinvención. El pilar para poder alcanzar su final feliz. De esa forma, su mirada vagó por las vistas que conformaban la vía principal del área metropolitana. Estaba por ser mediodía, así que la cantidad de gente que se encontraba en la zona era tan alta como podía esperarse del centro comercial de Kararaji. Como era de esperarse de ese país, los edificios tenían una estética waifu y la mayoría de gente allí vestía kimono. La nostalgia lo envolvió, causando que sintiera dolor en su pecho. Casi podía sentir que en cualquier momento aparecería su madre, con uno de sus extraños comentarios. O su padre, con una de sus bromas.
Por un momento, incluso pudo captar el olor a mayonesa, que muy probablemente estarían consumiendo. Agobiado por el resultado inesperado, causado por su intento de ignorar su ansiedad, Subaru respiró hondo y apresuró el paso. Tenía que regresar a la mansión cuanto antes. Ya había dado el primer paso y había asistido a su reunión sin necesidad de Mimi o Tibey, así que ese intento no podría considerarse como una derrota. Si me apuro, en unos 10 minutos debería de estar en la mansión, murmuró, observando hacia la salida del área metropolitana. Una vez entrara en el distrito de clase alta, tal vez dejaría de sentirse abrumado por la nostalgia y la culpa que la acompañaba, así que Subaru anhelaba llegar allí, no. Fue entonces que lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda, la cual comenzó a ser bañada por gotas y gotas de sudor helado. Desesperado, Subaru miró de un lado al otro de la avenida, buscando la fuente del terror que acababa de sentir. Él, tras los 2 ciclos de muerte que había vivido, se había vuelto bastante perceptivo del peligro. Y, en ese momento, las alarmas en su mente estaban sonando sin parar. Entonces una mujer gritó, tras ella otra multitud de personas gritó. Un carruaje jalado por ligeros caninos de gran tamaño, se salió del camino, chocando de lleno con uno de los puestos de la avenida. La sangre comenzó a fluir de debajo del carruaje y el olor a miedo inundó el ambiente. La gente, despavorida, comenzó a correr en todas direcciones, causando el caos. Sin embargo, Subaru no se había movido un solo centímetro. Con sus ojos bien abiertos, Subaru observó a la mujer que se encontraba parada sobre el carruaje accidentado. Pelo blanco como la leche, piel fina como la porcelana, hermoso rostro que podría arrebatar el aliento de cualquier hombre. Un kimono corto, negro como la noche, que daba la sensación de ser algo que vestiría una prostituta de Kararagi, cubría su cuerpo. Todo de la mujer radiaba belleza. Aún así, sus afilados ojos amarillos transmitían un odio que helaría la sangre de hasta el más valeroso de los guerreros. Subaru, paralizado por el terror, sintió un déjà vu que le recordó lo ocurrido antes de su primer muerte en Priestella. Esa mujer era peligrosa, muy peligrosa. Tenía que salir de allí de inmediato. Si no lo hacía, conocería su 6ª muerte en ese lugar, no había duda. Entonces, ¿por qué no podía moverse? Sintiendo un líquido bajar por su pierna, Subaru se percató de que se había orinado por el miedo. Su corazón, oprimido por el terror, latía cada vez más rápido. Tenía todos los vellos de su cuerpo crispados y sus músculos estaban tan tensos que en cualquier momento podrían desgarrarse por la misma tensión. Agitado, Subaru observó la presencia con sus ojos bien abiertos. Esa mujer no era otra cosa más que un ente de muerte y destrucción. La mirada de Subaru comenzó a volverse borrosa por las lágrimas. La silueta de la mujer comenzó a distorsionarse, como si su sola presencia fuera en contra de las leyes de la vida. Transmitiendo la enfermedad llamada desesperación no solo a él, sino que además a todos los presentes en la avenida, la entidad se postró firmemente sobre el carruaje estrellado, con su mirada fija en Subaru. Muere. Antes de que Subaru pudiera percatarse, su punto de vista cambió abruptamente. Ante sus ojos ya no estaba la figura asesina, sino que el hermoso cielo azul de Kararagi. Sin embargo, esa vista volvió a cambiar, ahora estaba observando el suelo, y entonces vio de nuevo el nostálgico paisaje de la avenida, la cabeza de Subaru había sido rebanada limpiamente y ahora descendía hacia el suelo, así como su vida descendía al abismo de la muerte. Cuando la cabeza se estrelló contra la calle, la vida de Pelinegro ya se había desvanecido por completo.